Señoras, señores, bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Denise. Buenas noches. Buen ¿Cómo viernes. está, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buen viernes para ustedes también. Y ahí arrancamos con una nueva edición. Ya. El turismo es una industria que no para de crecer y vamos a hablar justamente de eso, un paseo para hacer un poco de broma con un tema que es muy serio, pero que va evolucionando en Uruguay. Sí, señor, que en los últimos años ha tenido un impulso gigante, donde el Estado y también el sector privado han tenido mucho que ver y en ese trabajo en conjunto para el crecimiento realmente fantástico de un sector que se ha transformado en un generador, en un gran generador de mano de obra, en un gran generador de crecimiento del país. Sí, de también. empleo. Vemos una primera parte, ya venimos. En las últimas décadas, el turismo se ha posicionado como una actividad económica de relevancia a nivel global. A la fecha, los ingresos del sector en el mundo representan el 10% del Producto Bruto Interno Mundial y 1 de cada 11 empleos están vinculados a la industria turística. En este sentido, Uruguay ha experimentado un desarrollo que llevó a que, de 1.800.000 visitantes en 2005, el año pasado este número haya igualado a la población del país, cifra que se espera se supere a niveles históricos al finalizar 2017. Hoy el turismo representa el 7% del PBI nacional y genera más de 110.000 puestos de trabajo directos. El ingreso de divisas por concepto de gastos en servicios turísticos en los primeros 9 meses del año fue de $1.804 millones, un 37% más que en el mismo periodo de 2016. El gasto promedio por persona fue de $624, calculándose un gasto promedio diario de $103,9. Los principales destinos de los visitantes fueron Montevideo, con 756.000, Punta del Este, con 596.000, y el Litoral Termal, con 486.000. Sin embargo, Punta del Este recibió el mayor ingreso de acuerdo al gasto de turistas, con $791 millones, seguido por la capital, con 457 millones, y la Costa de Rocha, con 131 millones. En su gran mayoría, los visitantes son procedentes de los países limítrofes y la región, pero paulatinamente las campañas de promoción del país han ido atrayendo nacionalidades diversas. Uruguay está incluido en el circuito de cruceros y recibió la última temporada 150 de estos navíos con un total de 260.704 personas que arribaron a Montevideo y Punta del Este. Y solamente para fijar algunas cifras, porque son imponentes y además, sin lugar a dudas, del otro lado estarán diciendo $1.800 millones, dijo, sí. Y crecimiento rápido, ¿no? Exactamente. Es una industria realmente que muestra que tiene todavía potencial. Después ahora vamos a recibir a la ministra Lilian Quechichán, pero los números son bastante elocuentes sobre eso. Segunda parte del informe que tenemos preparado para ustedes. Las políticas en materia de turismo proponen una serie de incentivos y estímulos para el desarrollo de esta actividad, apuntando a descentralizarla de los puntos tradicionales para diversificar la oferta y trascender la estacionalidad con alternativas para todo el año. A tales efectos, el país se promociona en el mundo con estímulos monetarios y fiscales, destacando su estabilidad económica, su clima propicio para la inversión y niveles de seguridad pública muy por encima de los demás países del continente. En este sentido, ha conseguido mejoras en materia de conectividad aérea y promociona apuestas específicas como el turismo gay-friendly, cruceros y turismos de congresos, entre otras alternativas válidas para captar visitantes. No obstante esta proyección internacional, el turismo interno forma también parte fundamental de la llamada industria sin chimeneas. El año pasado se realizaron más de 6 millones de viajes dentro del país. En materia de gasto, se estimó que estas personas dejaron en otros departamentos donde no residen $480 millones. Por otra parte, y con la finalidad de universalizar el acceso al turismo, la actividad se incluye en la Agenda de Derechos de la Ciudadanía, comprometiéndose el Estado a brindar facilidades a los sectores de menores recursos para también poder disfrutar y conocer su país. A tales efectos se creó el Sistema Nacional de Turismo Social con el propósito de hacer accesible al mayor número de personas el disfrute del tiempo libre y la recreación.
posibilitando el viaje a lugares turísticos de calidad y a precios accesibles. El programa aspira a que quienes habitualmente no ejercen su derecho al turismo viajen en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad. Desde junio de 2009, a la fecha han viajado más de 12.000 personas a través de los diferentes programas: adultos mayores, trabajadores, quinceañeras, estudiantes y jóvenes. El turismo tiene muchas potencialidades, tiene muchas caras y vamos a recibir a la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, para hablar un poco de las estrategias de ese Uruguay natural y de la realidad también de los trabajadores del sector. Y después tendremos una mesa en la cual van a participar los agentes privados, la Cámara Uruguaya de Turismo y los trabajadores. Ahí tendremos dos visiones también que seguramente tienen mucho para aportar en este programa de hoy. @3356TNU es nuestro Twitter para que se empiecen a comunicar con nosotros. Las preguntas, los aportes, lo que ustedes quieran. Las experiencias, todo suma. Todo Hacemos una pausa y ya seguimos. No more having to care. Hoy, en 3356, hablamos de turismo y nos informamos de esta industria nacional cada vez más tradicional del Uruguay natural. Señores, estamos en vivo, son las 9 de la noche y 11 minutos. Es un gusto recibir a la ministra. Exactamente, estamos con la ministra de Turismo, Lilian Quechichán. Lilian, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Por estar acá con nosotros. Bueno, primera pregunta es, ¿cuál es el próximo salto? Porque se habla de seducir a los chinos. ¿Cómo va eso? Y Sí. porque es un mercado... Sí, Hay que seducirlos de a poco, porque si vienen Porque si entonces no, es un problema, ¿no? Y además están lejos, hay una Exacto. cantidad de cosas que hay que ver. Uruguay tiene, sí, sin duda en la región, en Argentina, sus principales clientes. Estos últimos años ha habido un crecimiento notable de los brasileros, que teníamos unos 140.000 hace 8 años y vamos a cerrar este año con cerca de 500.000, y es un lugar donde no tenemos techo. Hemos crecido este año mucho en los chilenos y en los paraguayos. Estamos tratando de poner un trabajo en el Pacífico, en Perú, en Colombia y en México. Y bueno, siempre el mercado asiático es un mercado, los chinos van a ser en el 2020 los principales emisores y receptores de turismo del mundo. Viajaron unos 140 millones el año pasado, así que bueno, ahí necesitamos resolver algunas cuestiones vinculadas a la conectividad y a preparar al Uruguay, porque es un turista con exigencias diferentes, con una cultura diferente, pero bueno, lo estamos haciendo, sí, lo estamos haciendo, pero sin esas expectativas de que nos vengan millones, sino empezar a conquistarlos, pero fundamentalmente lograr alguna compañía aérea que los acerque. Claro. Lilian, el turismo, como una actividad económica tal cual la conocemos hoy, no era una prioridad del Frente Amplio. ¿Sí? Yo creo que, no sé, no me animo a decirlo, pero creo que en el programa del primer gobierno del Frente Amplio, no sé si aparecía como un capítulo aparte. Sí, fue ahí el salto. Fue ahí el salto. Sí, fue ahí el salto. No era una prioridad el sistema político. Ninguno de los partidos, en un país tan industrial y tan agroexportador, todos los esfuerzos estaban concentrados ahí. Claro. Yo creo que justamente ahí, en la campaña del 2004, yo fui muchos años miembro de la comisión de programa, la unidad temática del Frente de Turismo en el Frente Amplio, y sí, nos costaba mucho. Hubo un cambio ahí, ¿no? Hubo un cambio. El turismo se miraba hasta de reojo, sí, la actividad. Se miraba de reojo, se miraba con desconfianza, se creía que era una actividad solo para los ricos, es decir, había un poco una mirada muy esquemática. Y de verdad que fue el presidente, el hoy presidente Tabaré Vázquez, que cuando terminamos de hacer el programa de esa campaña, en la que finalmente él salió electo presidente de la República, dijo, está bien lo que dice la unidad temática en el Uruguay productivo. ¿Te acordás que hablábamos de varios Uruguay? El Uruguay cultural, el Uruguay integrado, el Uruguay social, el Uruguay productivo, tiene que estar el turismo. Y ahí fue un cambio grande, porque
como siempre para los Frente Amplistas, el programa es la Biblia. Y entonces ahí creo que ya en ese primer periodo, en el 2005, en ese caso con la gestión del compañero Héctor Lezcano, se empezó a ver un cambio importante en la consideración de política pública y por lo tanto pasamos de un presupuesto de promoción que era de 2 millones a 7 y hoy tenemos 10 millones de dólares de promoción. A trabajar con la sociedad, porque tampoco hay países que crezcan en turismo si la población local no lo comprende. Y ahí, bueno, nos tocó lidiar, yo a veces me río cuando hablan del viento de cola que tuvo el gobierno. En turismo hubo freno, sí, claro, hubo viento en gigantesca. contra durante varios años, tuvimos los puentes bloqueados 4 años, tuvimos medidas disuasorias en la Argentina, tuvimos la crisis financiera del 2008, que obviamente afectó al turismo en el Uruguay y en el mundo, y bueno, pero supimos dar una respuesta de mirada más estratégica, porque la tradición en el Uruguay era turismo en la costa atlántica y pensarlo de temporada en temporada. Y nosotros dijimos, tenemos que hacer un plan estratégico, tenemos que mirar al 2020. Yo siempre digo que fue lo mejor que dejó el segundo gobierno del Frente a la gestión Frente Amplista en turismo, ese plan estratégico con mirada hacia el 2020 que marcaba 5 grandes líneas de acción y que más allá de tener que mirar cada temporada la respuesta concreta, nos dio una carretera para trabajar, y yo creo que los resultados de hoy tienen que ver con esa mirada estratégica. Porque en el mundo el turismo no se mira de hoy para mañana, ¿no? No, las decisiones se toman con mucho tiempo. Sí, las compañías aéreas operan, las grandes corporaciones que venden el turismo en el mundo también operan con una lógica determinada. No, y hay una construcción de imagen. Exacto. Absolutamente. La marca país también empezó a tener, digamos, una fuerza ayudada por muchas cosas en el Uruguay. Yo siempre digo que fui directora de turismo de Montevideo entre el 2000 y el 2005, y cuando yo tenía que hablar de Uruguay tenía que perder 1 hora de mi tiempo para que entendieran dónde estaba Uruguay, que no era Paraguay, que estábamos entre... Bueno, muy difícil que nos ubicaran. Ya a partir, te diría, del 2008-2009, nosotros vamos a 21 ferias en el mundo, en Europa, pero fundamentalmente en América. El plan Ceibal, la trazabilidad de la carne, la agenda de derechos, el matrimonio igualitario es una marca país muy grande, el fútbol, sin ninguna duda, la energía alternativa, es decir, otras cosas que no parecen turísticas nos ayudaron a que la marca Uruguay Natural y que el Uruguay, bueno, hoy tenga una presencia en el mundo. El propio presidente Mujica, hay que decirlo, nos ayudó a posicionar, a que se supiera que era Uruguay, qué ofrecía, qué productos tenía, dónde estábamos y bueno, y qué hacíamos en estos temas. Hay un televidente acá, Alessandro Maggi, que dice, muy bueno el tema de hoy, en el informe de presentación no nombraron Colonia, entonces nombramos Colonia. Sí, gran destino turístico, ahora, sin ninguna duda. Y aprovecho para hacer esa pregunta, que antes se pensaba el turismo como de costa, ¿no? ¿En qué, yo leí que están apostando al enoturismo, qué otros nichos están siendo desarrollados, no solo puertas afuera, pero también puertas adentro? Mira, Denise, en este periodo nosotros nos propusimos una cosa que se sintetiza en esta frase: turismo todo el año, turismo en todo el país y turismo para todas las personas. ¿Por qué para todas las personas? Porque lo consideramos un derecho humano, como lo considera la Organización Mundial del Turismo, pero en Uruguay no era considerado un derecho, y sí en el programa de gobierno el Frente Amplio se incorporó como un derecho. Entonces, para lograr eso, obviamente teníamos que crear nuevos productos para conquistar, primero para desestacionalizar algunos destinos, y en ese sentido resolvimos 2 cosas. Bueno, nuevos productos, como tú decías, el turismo enológico, el turismo en espacios de naturaleza. Hoy hay unas 150 chacras y estancias turísticas registradas en el Ministerio. El turismo LGBT, producto de esa agenda de derechos. Hoy Uruguay es el país más amigable para esa comunidad. El turismo náutico. Uruguay siempre tuvo ríos navegables, pero nunca tuvo producto turístico. Hoy tenemos un plan de desarrollo estratégico y ahí empezamos a construir lo que llamamos el corredor de los pájaros pintados en el río Uruguay.
Y junto con eso descentralizamos la gestión, es decir, empezamos a trabajar en regiones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el corredor del río Uruguay, además de tener las termas, además de tener lo histórico, además de tener pequeños pueblos con encanto, San Javier, Nuevo Berlín, Belén, Constitución, todo eso ayudaba a potenciar esa región. O el brasilero que venía a hacer turismo de compras a Rivera, tratamos de mostrarle Tacuarembó, tratar de mostrarle el circuito gardeliano, tratar de mostrarle el Valle del Lunarejo. Y te diría que como tercer línea hicimos infraestructura turística, que era y sigue teniendo algunas carencias, pero bueno, además de la gran infraestructura que es el aeropuerto, que hoy tenemos un aeropuerto bellísimo, nuestro puerto tiene un plan estratégico, hicimos a nuevo la terminal de Colonia, que de verdad era una vergüenza lo que teníamos, hoy es una terminal moderna de última generación. Nosotros hicimos junto con el BID, que por primera vez acompañó un plan de desarrollo y de competitividad turística con un préstamo, hicimos las puertas del Polonio, ordenamos el ingreso del Polonio y recuperamos el Ventorrillo de la Buenavista, hicimos un centro de bienvenida en Colonia, hicimos centros de bienvenida en el Valle del Lunarejo, en Rivera, en Artigas, en lugares donde no se hablaba de turismo. Era, te diría, casi impensable hablar de turismo en esos lugares. Y junto con esa infraestructura, la ley de inversiones que el Uruguay se dio ayudó a la hotelería, que era otra de las carencias, porque el turismo es una cadena, tú tenés que saber en qué transporte venís, dónde te alojás, dónde comés, y muchos de los lugares de nuestro país carecían de alguna parte, de algún eslabón de esa cadena. Y la ley de inversiones, que al principio le puso más puntaje a los que generaban trabajo, porque en el 2005 el desvelo del Uruguay era el trabajo, porque veníamos de una crisis muy profunda, ya en las sucesivas modificaciones se empezó a poner mayor puntaje a los que hicieran inversión en el interior, no en los lugares tradicionalmente turísticos. Ahora se le pone más puntaje a los que usan energías alternativas, pero todas esas cosas juntas ayudaron a que hoy podamos decir que tenemos turismo todo el año, desde las termas, pasando por el río Uruguay, por el turismo náutico, por el turismo en espacio de naturaleza, por el turismo enológico, que hoy es un producto amado especialmente por los brasileros. Así que bueno, y junto con los tradicionales, el Sol y Playa, Punta del Este es una marca impresionante y es el lugar por donde todavía ingresan la mayor cantidad de divisas, Piriápolis, Rocha, Canelones, y Montevideo, que tiene, bueno, Colonia, que es patrimonio de la humanidad, y ahí también tenemos un producto nuevo, producto de que solo teníamos como patrimonio UNESCO a Colonia. En estos últimos 3 años tenemos un geoparque en Flores, declarado geoparque por la UNESCO, es hoy el único de América Latina como geoparque, y el Anglo, el frigorífico Anglo en Río Negro, como patrimonio industrial. Entonces, por primera vez tenemos la posibilidad de tener un circuito patrimonial y sobre eso estamos trabajando y trabajando mucho ahora, en estas horas. Lilian, hablabas recién de la ley de inversiones, hablaba de la articulación con el sector privado, y yo específicamente me interesa saber cómo ha sido la evolución de esa articulación, que imagino no fue sencilla al comienzo. Había que dar cosas y había que exigir. Uno estaba muy acostumbrado a que la gente venía y bueno, y en los lugares donde la gente iba y bueno, se los atendía como podían, se los alojaba donde se podía. No había demasiada costumbre de recibir bien al turista. Ahí hubo que trabajar con el sector privado, no solo pidiéndole inversiones en infraestructura, que eran necesarias, sino también trabajar con la gente, con los recursos humanos, haciendo entender que también por ahí es gran parte de donde se termina de cocinar este gran sector, ¿no? Yo no comparto que hubiera una tradición de no atender bien a la gente. Yo tengo un gran respeto, por ejemplo, por la hotelería
esa familiar que se instaló en el centro de Montevideo y que fue tan importante para el desarrollo del turismo, y siempre fueron buenos anfitriones. Acá había que combinar estas otras cosas, una buena promoción, obviamente el trabajo, van a estar acá los trabajadores por lo que escuché, claro. Pero bueno, para nosotros eso es el centro de nuestros desvelos. Esta es una actividad donde el ser humano, el recepcionista, la mucama, la guía, el cocinero juegan un papel fundamental. Sí. En el mundo de la robótica, yo creo que en el turismo todavía por mucho tiempo van a jugar un rol fundamental las personas, los seres humanos. Y ahí también Uruguay ha hecho un avance. Por primera vez hay una sectorial de turismo en el INEFOP. Claro. Siempre la tuvo vinculada al agroexportador y a la forestación, pero no había ninguna otra sectorial. Hoy hay una. Hace 2 días hicimos un balance, se capacitaron 3.300 personas en lo que va del 2017, casi el doble de lo que habíamos capacitado en el 2016. Y bueno, creo que ahí, sí, ahí tenemos que seguir trabajando mucho. El diálogo con el sector privado es correcto, es bueno, aprendimos a respetarnos. Nosotros llegamos al ministerio y siempre recuerdo las pautas que el presidente Vázquez nos dio en su primer momento. Nosotros no llegamos como una empresa de demolición, nosotros llegábamos a construir. Y en ese sentido, la marca Uruguay Natural, por ejemplo, que no había sido creada por nosotros, algunos nos susurraron, cambiemos todo. Nosotros dijimos, no, hay que analizar, hay cosas que están bien y lo que está bien se va a mantener. La marca tenía sus fortalezas y ahí creo que hemos construido una relación de confianza, porque sin confianza es muy difícil tener respeto. Y bueno, me alegro que también en la segunda parte esté el sector privado, porque también el esfuerzo de ellos ha sido grande, ha sido importante y bueno, imprescindible, porque nosotros promocionamos, pero el negocio es de ellos. Sí, sí. El Estado no puede construir hoteles ni restaurantes. Ni debe. En algún momento lo hizo, pero no puede. Hoy no debe. Esa es una actividad que no debe ser pública. Y el Estado tiene que seguir, digamos, volcando recursos a través, por ejemplo, de exenciones, de devoluciones de impuestos para los turistas. ¿Hay que seguir por ese camino? ¿Ese es un camino razonable, atendible? ¿O hay que tratar de que los precios sean razonables y que la calidad y que la relación calidad-precio sea buena y que no sea necesario el mecanismo ese de la devolución de impuestos? Que los precios sean razonables quiere decir que haya un justo equilibrio entre, entre lo que te brindan y lo que pagás. No es lo mismo una pizzería que un restaurante con mantel, donde tú ya sabes que hay cosas que pueden costar un poco más. Lo que a nosotros nos fastidia a veces es la no relación entre el precio y la calidad del servicio que se brinda. Por eso no es caro o barato, es esa relación la que se debe mantener. Pero eso no tiene que ver con las exenciones. En Uruguay, bueno, la ley de inversiones es una ley del Poder Ejecutivo para promover la inversión y por lo tanto el trabajo. Y creo que ha sido muy exitosa porque tenemos uno de los índices de desocupación, por suerte, hoy en el Uruguay, menores de toda la región. Y por otro lado, las exenciones tributarias. Hoy los turistas que llegan al Uruguay tienen la devolución total del IVA a todas las compras turísticas. Tienen IVA cero en los hoteles, tienen devolución del IVA en las rentadoras de autos, en la organización de eventos, en los restaurantes. Y eso fue una medida que tomamos en ese momento de dificultades del que yo hablaba antes, cuando tuvimos los puentes bloqueados, cuando habíamos perdido llegada de argentinos que eran nuestros principales clientes. Esas exenciones están prorrogadas hasta el año que viene por última vez. No quiere decir que no siga habiendo alguna devolución. Muy probablemente hagamos un régimen general como el que hoy tienen los uruguayos, que es cerca del 9%, para todos los que nos visiten. Devolución de IVA va a haber, pero no va a ser total a partir del año que viene. Ministra, hablaste en carencias, ¿no? ¿Cuáles serían algunas de ellas en ese momento y el talón de Aquiles, o sea, lo que hay que cuidar con cariño en este momento? Hay que cuidar a los recursos humanos capacitados. Una formalización más grande del sector. El sector tenía una historia de informalidad grande y eso también ha sido una línea de trabajo
Hoy hay altos niveles de formalización, registrados en el BPS, vinculados directa o indirectamente al turismo. Ustedes hablaban de 110.000, son 113.000. Hoy los que tienen algún vínculo laboral, eso ha ido mejorando. No quiere decir que no haya segmentos de informalidad, porque hoy la informalidad tiene otras caras. Claro. Tiene las plataformas que compiten de una manera con cierta deslealtad para plataforma de alquiler de esos casas registrados en el ministerio y que yo defiendo tanto, que son los que cumplen todas las leyes, que pagan sus impuestos, que tienen una garantía, que le dan un servicio diferente a la gente, aunque todos somos conscientes de que, bueno, también esas plataformas llegaron para quedarse. Sería muy absurdo mirar para el costado y no asumirlas. Bueno, ahí estamos trabajando también a ver cómo podemos conciliar. La última rendición de cuentas puso un artículo que tenía que ver más con Netflix, pero que habla de las plataformas. Ahora hay que reglamentarlo. Vamos a ver cómo podemos ayudar en ese sentido. Se habla de un 25%, ese es el porcentaje de crecimiento. De independientes, de trabajadores independientes. En el turismo. Sí. No tengo yo esa cifra, no la tengo. Yo pensé que me estabas hablando de crecimiento de llegada de turistas, porque sí, el crecimiento es 25. No tengo esa cifra de independientes en el turismo, pero está buena la pregunta que me haces, porque voy a tratar de saberla. Es decir, de trabajadores por cuenta propia, estás hablando. Sí, no la tengo, no tengo esa cifra. Porque ahí se pueden esconder algunas de las formas de informalidad, bueno, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. No quiero decir que no haya nada de informalidad, seguramente la hay, pero hemos avanzado enormemente, porque también algunas normas las hemos ido mejorando. Por ejemplo, el seguro de paro. Cuando una persona está en seguro de paro y vuelve a trabajar, lo pierde. En el turismo era una pena que a veces una persona capacitada perdiera el seguro de paro porque trabajara un fin de semana, porque tiene un casamiento y hace de mozo. Bueno, hay muchas cosas que hemos ido mejorando teniendo en cuenta las características propias que tiene esta actividad. Hablábamos, veíamos en el informe y en algún momento muy lateralmente, pero lo pusiste arriba de la mesa, el turismo de congresos, que es uno de los grandes objetivos que tiene el mundo, que se plantean los países receptores, ¿no? Porque allí hay dinero, ahí hay gente y hay turismo el año entero, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué medidas se están tomando, más allá de las visibles, ¿no? Centros de convenciones, en fin, para seguir trabajando en esa dirección? Y tengo un minuto y medio. Ahí es un turista que gasta 5 veces más que el turista convencional. Uruguay, en el ranking de ICA, que es la organización internacional, está en el lugar 43, Montevideo, ha subido varios lugares, y creo que el Centro de Convenciones de Punta del Este, yo la considero la inversión pública más importante para desestacionalizar ese departamento, que tiene una alta estacionalidad en el verano, pero que el Centro de Convenciones le va a poder permitir, bueno, tener una ocupación más pareja durante todo el año, y el año que viene, sin ninguna duda, la Antel Arena, del que hemos sido en el Ministerio firmes defensores, va a ser, además de una fantástica arena deportiva y de espectáculos, también un lugar de convenciones, de eventos, que para Montevideo va a ser realmente muy importante. Ministra, tengo que hacerte una pregunta que la gente quiere saber, que son las propagandas del Ministerio, que siempre generan, es el tema popular de las calles, las propagandas. ¿Te divierte? ¿Les parece que alcance el objetivo? Porque todos los años... La de este año fue polémica. Se habla de las... Pero todos los años se habla de la propaganda. La de este año, la de los concebidos en Uruguay. Los concebidos en Uruguay. Sí, generó polémica, pero también un gran apoyo. A ver, eso es producto de, obviamente, un diálogo entre el Ministerio y la agencia de publicidad, que es Yanan Rubicam, que ha ganado varios premios por el trabajo con el Ministerio, de lo que queremos. Nosotros siempre hemos querido innovar. En el caso del Ministerio teníamos claro, por ejemplo, que no queremos usar el cuerpo de las mujeres para vender el Uruguay. Había cosas que para nosotros eran importantes, porque eso también es un poco una tradición en el turismo. Y después queríamos innovar, y creo que después del Mundial de Sudáfrica utilizamos a Forlán. Ese era un momento en donde es una figura muy querida y muy apreciada.
El año pasado, no sé si ustedes la vieron, hicimos una vinculada a la integración, Sí, sí. que a mí me pareció que daba una señal importante y diferente, es decir, en ese turismo para todos. Sí. Y hoy lo que quisimos mostrar es ese sentimiento por el Uruguay que se puede transmitir de alguien que alguna vez vino a visitar el Uruguay y que se lo pudo transmitir a sus hijos. Tú decís que ha sido polémico, pero de verdad nosotros estamos llenos, de verdad, lo digo muy modestamente, de felicitaciones por esa pieza, junto con la de Vacaciones de Verdad, que es la que estamos, digamos, difundiendo en el resto, fuera del Uruguay, que son también es muy innovadora porque utiliza filmaciones de los propios turistas y muestran ellos lo que más les gustó del Uruguay. Estos chicos que hablan hoy, paraguayos, bolivianos y mexicanos, son de verdad. No son actores, son personas que realmente transmiten y eso me parece que se siente. Bien, bueno, Lidia, ministra. gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Y ya volvemos con Fernando Cambón y con Fernanda Aguirre, representantes de empresarios y trabajadores. Volvemos con 3356, nos acompaña Marinés, nos hablamos, ¿no? Nuestra intérprete de señas, y haciendo memoria @3356TNU para participar de este tema que todos estamos involucrados, todos viajamos, ¿no? Todos queremos descansar, muy apasionante, se vienen las vacaciones. No, Gabriel. Fernando Cambón es vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Fernando, gracias por acompañarnos. Un gusto estar en Coordenadas. Y Fernanda Aguirre es secretaria general del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. En una noche en la que está lloviendo. Está lloviendo. No sé si se llega a escuchar, pero está lloviendo. Quiero arrancar con Fernando por algo que quedó de alguna manera planteado de la conversación con la ministra que teníamos recién. La articulación del sector privado y el sector público, ¿no? Lo complejo que imagino fue al comienzo y cuál es la evaluación que hacen ustedes después de todos estos años de que desde el gobierno se ha entendido que hay que construir políticas públicas en torno al turismo porque es definitivamente un motor que ha tenido la economía en los últimos años. Correcto, es una política nacional que hay que seguir realmente con esto. Esto no tiene partidismo, esto tiene un trabajo constante de un día a día, donde el sector privado hace muchos años que está trabajando, sobre todo la Cámara, que es articuladora entre varias agremiaciones que integran. Yo no le digo tanto industria turística porque tendríamos que estar en el Ministerio de Turismo y tenemos un excelente Ministerio de Turismo que acompaña. El Ministerio de Industria, claro. Es la actividad turística justamente donde están incorporados todos los sectores que estamos involucrados, desde la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje, los operadores, las compañías de transporte, lo que son las rentadoras, las asociaciones locales que son comerciales, pero también el sector, digámosle, público departamental, que son socios de la Cámara también. Hay las comisiones de turismo del departamento, de varios departamentos, integran también la Cámara como un actor más, porque esto no es un trabajo de uno solo, es un trabajo de todos. Con el gobierno nacional estamos codo a codo, porque si hay un problema tenemos que solucionarlo, pero sobre todo trabajar en políticas de largo plazo. El tema de la educación, que lo hizo muy bien la ministra, es un tema que estamos permanentemente en la capacitación, por eso estamos también con los trabajadores en INEFOP, en ese nuevo INEFOP que es diferente a lo que era la reconversión cuando había un trabajador en seguro de paro y había que reconvertirlo. No, tenemos que capacitar. El trabajador está trabajando, pero Así se capacita. Entonces se está trabajando en lo que es los cursos que van desde un inglés o un portugués básico. ¿Tú sabías que no podemos tener un trabajador en el este que a un turista en la ruta 10 a las 3 de la mañana un carro quebró? Sí. ¿Y qué? Un cabro. Bueno, hay un portugués básico, un inglés básico que tiene que tener nuestros trabajadores para poder
salir adelante y dar un buen servicio. En un momento que el servicio es fundamental para la decisión de un producto, ¿no? Fernanda, los trabajadores, ¿cómo ven eso? ¿Qué evolución ha habido y también qué debilidades siguen existiendo? Nosotros entendemos que, sin duda, el sector turístico ha adquirido una fortaleza que ha implicado un crecimiento para el país en el PBI importante, que ha implicado un crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo, pero como debilidad tenemos que decir los trabajadores que no ha implicado un crecimiento en la calidad del empleo. En la calidad del empleo aún no ha implicado un crecimiento, no porque el sector no sea próspero, sino porque no hemos podido lograr acuerdos en lo que tiene que ver con el reconocimiento de esos saberes que adquirimos los trabajadores para aportar a que este sector se desarrolle de la manera que se desarrolla. Y de hecho, sí hemos podido en este último año, sobre todo, transitar el camino de distintas empresas como el participar junto al sector empresarial, el Ministerio de Turismo, a la UTU, al conocimiento académico, en el sectorial turístico para formar un montón de compañeros y compañeras que aporten toda su calificación y sus competencias al desarrollo de este sector. También hemos tenido otras instancias bipartitas con el aporte de Sinterfor, de la OIT, para trabajar sobre la descripción de tareas. Hemos desarrollado otras experiencias como la certificación ocupacional, particularmente en la categoría de mozos. O sea que nosotros tenemos un gran interés en la formación continua y en la capacitación y la formación profesional, pero también tenemos un gran interés en que esa formación profesional sea reconocida. O sea, para hablar en español, hoy, toda esa formación, esa capacitación, ese trabajo que se está haciendo desde el mundo de los trabajadores no se ha visto reflejada en los salariales. No, de hecho nosotros, por ejemplo, en el sector que implican más puestos de trabajo, como cantinas, restaurantes y parrilladas, gran atractivo de nuestro país, ¿no? Sí, sí. La parrilla y el sector hotelero no tenemos convenio colectivo. No arribamos a convenio colectivo y de hecho hubo un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el empresariado con la oposición de los trabajadores porque no implicó una mejora salarial acorde a todo lo que aportamos los trabajadores al sector. Para que ustedes tengan una idea, nosotros hoy estamos teniendo un mínimo salarial, por ejemplo, en el sector, en la categoría de cocineros, que implica un mínimo de 20.000 pesos. Menos de 20.000 pesos en la mano es líquido lo que cobra un profesional gastronómico, un cocinero que aporta todo lo que aporta para el desarrollo de este enorme sector. Para nosotros, sin duda, ¿no? Es una gran debilidad que no hayamos logrado en los mínimos salariales llegar a un acuerdo que implique un reconocimiento de estas competencias y de estos aportes que hacemos los trabajadores al desarrollo del sector y a la ganancia de las empresas. ¿Por qué no decirlo, no? Porque sin duda que se enriquecen bastante del trabajo que nosotros generamos. Sí, se nota en el servicio, ¿no, Fernando? Claro, ¿Cómo ven eso? Lo que acontece es que en el sectorial turístico que tenemos la gran desafío, ¿no? Hace un año y medio que estamos en ese sectorial, comenzó forestación, en la construcción, turismo, ahora está la informática también. No estamos en el ámbito de lo que son los sueldos y nosotros ahí estamos en el sectorial con un tema de las capacitaciones que comenzamos en niveles realmente de atención al cliente, gestión de emprendimiento turístico, idiomas. Ahora vamos por otra etapa, vamos por marketing digital, o sea, ir elevando el nivel de esos trabajadores para que después en cada ámbito de trabajo, de cada gremial, puedan negociar, por supuesto, los trabajadores con los empresarios. Pero ¿estás de acuerdo, Fernanda, que tengan que esperar etapas para negociar una remuneración? Nosotros pensamos que un avance es que nos podamos haber sentado a trabajar conjuntamente en distintos ámbitos que tienen que ver con la formación. Si en el ámbito del Consejo de Salario, que vamos a transitar el año que viene, todo lo que hemos hablado y trabajado durante esta etapa en reconocimiento a la calificación de los trabajadores y a la formación que tienen que necesariamente adquirir para desempeñarse en este sector es reconocido, vamos a avanzar bastante.
sino todos estos esfuerzos entendemos que, bueno, llegan un poco a saco roto. ¿Por qué? Porque resulta que el esfuerzo que se hace en calificar a todos estos compañeros y compañeras, si en un momento determinado no tienen un reconocimiento en las condiciones de trabajo y en lo remunerativo, la mano de obra calificada fuga del sector porque claramente no le alcanza para subsistir. Es de nuestro interés que nuestros compañeros y compañeras tengan una remuneración que les alcance para vivir y que la mano de obra calificada que existe en nuestro sector no tenga que fugar a otras actividades porque esta situación no está saldada. Sí, la rotación es un problema, ¿no? Lo decía, además lo decía la ministra, gran parte del éxito o no que tenga el desarrollo del sector de aquí en adelante tiene que ver con sus recursos humanos, ¿no? Total, porque también otros destinos trabajan en los mismos. Entonces no vamos solo por la calidad, sino también queremos ir por la calidez. Como nombraba, decía la señora ministra, que el tema de los anfitriones, que sí, los uruguayos somos muy anfitriones, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que seguir trabajando también en el tema de los precios. Nosotros por supuesto que observamos y nos preocupamos cuando están esas alarmas de valores que están incongruentes entre la calidad y el servicio. Claro. Pero también nosotros mismos, mira una situación, un turista se para frente a un restaurante y empieza a ver la carta de afuera. Un uruguayo no lo hace. Bueno, hagámoslo, veamos los precios, no tengamos miedo a veces de decir, no, pero no voy a pagar esto. No nos enfrentemos al precio cuando viene cuando la estamos sentados o cuando ya mandamos el pancho. La cuenta, claro. Mira. Pero ese tipo de costumbres, porque otros destinos están permanentemente en esa constante. Y también nos preocupa el tema de que ya tenemos anuncios, y ahora lo corroboró la señora ministra, en el tema de los beneficios. Los beneficios, estamos trabajando en la línea de hace muchos años de que los beneficios no son un gasto, son inversiones. Son inversiones que hace el país, fiscales, para no recaudar tanto dinero, para poder tener más fuentes de trabajo. Bueno, hagámoslos con cuidado. A la Argentina en este momento el alojamiento ya llegó al descuento del IVA, que no lo tenían. Nosotros ya hace años que no lo tenemos eso, pero damos sobre el consumo. Y es muy importante, pero no solo porque crecieron ahora los argentinos, podemos decir, bueno, ahora ya está, el turismo argentino está llegando, vamos a quitar los beneficios. No, hay otros mercados que se fijan en ese tipo de beneficios. Los brasileños se fijan en un tipo de beneficio, los argentinos, los chilenos en otro, los paraguayos en otro. O sea que no podemos tirar por la borda todo lo que estamos haciendo. O sea que vamos a trabajar en eso para una mejor reflexión, para no perder los beneficios para nuestros turistas. Mira, hay un televidente que dice, don Juan Chuchero, dice que en gran parte del sector de empleos de temporada en la entrevista ya te dejan claro que no tendrás días libres. ¿Eso está bien o violan un derecho? ¿Qué piensas? Absolutamente violan un derecho. La normativa es clara con respecto a esto y lo que pasa muchas veces en temporada que el empresariado le ofrece al trabajador un monto global por toda su actividad. Claro. Desconociendo que en realidad para fijar la remuneración hay que tener en cuenta el límite de la jornada, que son 8 horas, y a partir de las 8 horas son horas extras que se computan y se pagan doble y que deben estar registradas en el recibo de sueldo, y que el día libre, el tiempo de descanso semanal es 1 día y medio. Nosotros ya tuvimos una gran controversia, sobre todo con la Cámara Hotelera, que nos provocó llevar a tener que luchar por una ley de regulación del descanso semanal que está claramente establecido en 44 horas de carga horaria semanal, por supuesto con el límite de la jornada de las 8 horas. Y además tenemos en esa ley que logramos en el 2011, regulado el tiempo intermedio entre jornada y jornada, que es de 16 horas. Somos el único sector de actividad que tiene regulado por ley las 16 horas intermedia entre jornada y jornada, y esta batalla nosotros la dimos para poder evitar determinada serie de abusos que se daban, sobre todo en las cadenas hoteleras internacionales, donde el trabajador terminaba haciendo 2 jornadas en una, porque de repente salía a las 8 de la mañana, trabajaba desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana, y a las
20 horas, ingresaba de nuevo a trabajar y se lo computaban como una jornada independiente sin pagar horas extras. Por supuesto, para nosotros esto es un abuso enorme. En muchos lados donde aún los compañeros no están sindicalizados y desconocen esta conquista, sigue sucediendo y por supuesto que hemos revertido esta situación donde estamos organizados, ¿no? ¿Qué tan habitual es esta práctica? La práctica de... Bueno, te contrato por todo el verano, no vas a tener días libres y te pago este monto global que significa esa práctica todo. Es muy recurrente. ¿Sí? Es muy recurrente y también es muy recurrente el que le den de repente un papelito al trabajador y un cartelito que le digan, si viene el inspector de trabajo del BPS, usted diga que trabaja de esta hora a esta hora, que tiene esta media hora libre y que libra este día. Y después ese día no se lo dan. Entonces nosotros creemos que la informalidad aún persiste en niveles preocupantes y no solo persiste en niveles preocupantes por esta práctica que estoy detallando, que los compañeros y compañeras del sector la conocen bien porque la padecen, hacen de informalidad? Sino que además en el trabajo permanente de carácter anual, la informalidad se refleja en distintos mecanismos. Por ejemplo, la subaportación. Entonces un trabajador de repente trabaja con una remuneración de 20.000 pesos, pero le aportan por 15. Entonces, hay más dificultades en identificar la informalidad, porque la informalidad tiene un maquillaje que inhibe identificarla. Otro mecanismo que hay para vulnerar el derecho de los compañeros y compañeras es que trabajan 8 horas y le figuran en el recibo por 4. Entonces, hay una informalidad, hay un abuso con los aportes, hay un robo de los aportes de ese trabajador o trabajadora que puede ser vulnerado incluso por las inspecciones si el trabajador no tiene la fortaleza suficiente de poder comunicárselo al inspector, que muchas veces tiene miedo de perder el puesto de trabajo si dice la verdad. Claro, no hay duda de que todo este tipo de problema, todo el relacionamiento puede causar un perjuicio, y si hablamos de lo que han causado perjuicios y muchos, recordemos del problema del tren de los cruceros, ¿no? Que se trancó una salida de un crucero debido a un problema que tenía el sindicato de AFE específicamente, y no se pudo recuperar, y eso lo estamos viendo este año. Ese paseo este año no se va a hacer, y eso son fuentes de trabajo también para ese transportista que lo iba a recibir después del tren, que el guía que iba a trabajar en eso, el restaurante que iba a recibirlo. O sea que todas las cosas está incidiendo en este momento toda la conflictividad de lo que son los paros de los controladores, que nos preocupa y mucho, porque también tenemos el tema de la conectividad, y influye en las conexiones, influye en la decisión quizás de un turista que diga, no, esta semana mirá los problemas acá en Montevideo por esto. Y sí, de 3 a 6, de 3 a 5, de 4 a 6 no salen los vuelos, se demoran los vuelos, eso todo incide, pero tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar tanto los públicos como privados para que esto no se derrame. Esto es constante, de día a día. La informalidad es otro tema también, en la informalidad que tienen los empresarios que pagan sus impuestos. Por supuesto que no estamos detrás de esa persona que alquila una casa, porque nuestros socios también son las inmobiliarias en la Cámara, pero recurrente es que justamente el fin de semana el número de teléfono que hacía ventas de apartamentos es el mismo. Entonces es una empresa que está atrás informal, que está haciendo el alquiler de un auto, los alquileres de auto, sobre todo en el en temporada, que vas a una plaza y compras el auto, no pagas patente de auto, no tenés el tema de los seguros, los permisos correspondientes, todo eso hay que fiscalizarlo, tenemos que estar al lado del ministerio, tenemos que estar al lado de los controladores para que podamos entre todos no ir contra no estamos en contra, que se formalicen y compitamos todos con las mismas reglas. Bueno, ese es un tema emergente, ¿no? Y sí, emergencial. Sí, y un tema muy preocupante, que creo que es preocupante tanto para los trabajadores como para el empresariado, es este empresariado golondrina, le decimos nosotros, claro, que viene por temporada, porque yo hablé de la informalidad en forma permanente, en la anualidad, en un sector del empresariado importante. Pero también está la particularidad de la vulneración de derechos del empresario de temporada,
que viene y que muchas veces al terminar la temporada no le paga los créditos laborales a los trabajadores. Entonces, sin duda que además tuvo en esa temporada un cúmulo de informalidad importante y que eso hace daño a todos, a los trabajadores y a los empresarios formales también, por supuesto. Fernando Cambón, gracias por habernos acompañado esta noche. Un gusto como siempre. Un gusto para nosotros. Y solo una cosita más. Sí, El tema de la promoción. La promoción. Yo quiero llegar a la promoción que sea mucho, también un poquito más de color, divertida. Está muy bien hecho lo de las vacaciones de verdad y eso, pero vamos a poner un poquito más de color, vamos a poner un poquito más de nuestra música, vamos a poner un poquito más, y son excelentes la Leona Rúbica, ¿no? Sí, sí. Pero está bien, un reclamo. Es un reclamo, está muy bien. Si estamos en la línea de reclamos, yo quiero hacer el último. Dale. Entonces, a mí me parece que sin duda hay que reconocer que hay imponderables que afectan al desarrollo del sector, por más que haya tenido todo el crecimiento que tuvo, pero esos imponderables no pueden resolverse cortando por el lado más fino, que es la condición laboral de los trabajadores, y no se puede vulnerar los derechos y trasladar el riesgo de empresa al sector trabajador bajando las condiciones del empleo. Perfecto. Fernanda, gracias Mensaje por haber enviado. venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el Uruguay turístico. Bueno, Denise, muchas gracias. ¿Nos reencontramos a ti. el viernes que viene? Exactamente. Nos acompaña Caídos en Cámara. Quédense con nosotros. Hasta Chao, el chao. viernes.